Muy buenos días. Invitamos a todas las personas a tomar asiento. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Montemayor Ruesga. Soy estudiante de sexto semestre del programa de licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Durante estos días tendré el placer de acompañarles como el maestro de ceremonias durante la cuarta semana de filosofía que organiza nuestro departamento, la cual tiene como nombre Javier Zubiri y la tradición fenomenológica. Antes de comenzar este acto, me permito atender a las normas de la universidad en materia de contingencias. Les pido a todas las personas asistentes que, en caso de alguna emergencia, que nos obligue a evacuar el auditorio, que se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar, hacia el exterior de este recinto por las puertas que se encuentran detrás de ustedes y por las puertas laterales. De allí se dirijan al espacio abierto que está a un costado de este auditorio. Los que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde hay puertas de emergencia. De igual manera, les solicitamos el uso de cubrebocas durante toda la ceremonia, en caso de que la contingencia ambiental así lo demande. Muchas gracias. A continuación, damos una cordial bienvenida al presidium que nos acompaña en este día. Doctora Catalina Morfín López, directora general académica de nuestra universidad. Maestro Rubén Ignacio Corona Cadena, de la Compañía de Jesús, director del Departamento de Filosofía y Humanidades. Doctor Antonio González Fernández, director de Estudios y Publicaciones en la Fundación Javier Zubiri en España. Quiero dejar la palabra a la doctora Catalina Morfín López, directora general académica de esta Casa de Estudios, quien inaugurará formalmente nuestra cuarta semana de filosofía, Javier Zubiri y la tradición fenomenológica. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy apreciado Rubén, doctor Antonio González, queridas profesoras y alumnas, queridos profesores y alumnos, amigas y amigos todos. Me alegro mucho acompañarles esta tarde para iniciar los trabajos de la cuarta semana de filosofía, dedicada a explorar la relación entre Zubiri y la tradición fenomenológica. En especial, le agradezco al doctor Antonio González la impartición del curso sobre el tema, y aunque no estén presentes ahorita, también agradezco al doctor José Alonso Villa la conferencia magistral de este encuentro y al doctor Héctor Garza la presentación de su libro Un pequeño Dios hacia una filosofía primera de la historia en perspectiva zubiriana. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. Todos saben bien que el ITESO es su casa. El director del Departamento de Filosofía y Humanidades, el maestro Rubén Corona, me pidió hace unos días referirme en esta intervención al sentido de la filosofía en la universidad. Con mucho gusto lo haré, y para ello echaré mano de algunos apuntes que desempolvé del seminario que sostuvimos por varios años en el Centro de Formación Humana, ahora departamento, en el que conocimos a Zubiri por medio de los textos de Jordi Corominas. A veces también lo leímos directamente. Ustedes mejor que yo saben lo complejo y lo denso que es este filósofo, por lo cual les pido indulgencia con mis siguientes palabras. Me interesa, pues, reflexionar junto con ustedes sobre las intenciones que guían al ITESO en relación con la filosofía zubiriana, ya que esta será el hilo conductor de nuestro trabajo en los siguientes días. Puedo afirmar, para comenzar, que el interés del ITESO al ofrecer sus programas educativos, al realizar investigación y aún más, al promover la vinculación, es, como lo sugiere Zubiri, agotar la posibilidad radical del pensamiento. Y lo expreso ahora en palabras un poco más sencillas, con las palabras del anterior general de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás, que dice en una conferencia de 2010 que impartió en la Universidad Iberoamericana, él decía: en respuesta a la globalización de la superficialidad, necesitamos analizar el mundo cultural que están haciendo y hallar formas creativas para promover la profundidad del pensamiento y la imaginación,
una profundidad que sea transformadora de la persona. Cierro la cita. Por tanto, si hay filosofía en el ITESO, es porque sabemos que hay cosas que se pueden entender y nada más entender, sin llegar a aprenderlas nunca, como nos dice Luis Felipe Vivanco, oyente de los cursos de Zubiri. Lo que nos remite de nuevo a un pensamiento radical que explore la profundidad de las cosas y, por tanto, nos conduzca a apreciar las dificultades no por ellas mismas, sino porque solo enfrentando las dificultades exigidas por el ejercicio del pensamiento filosófico podremos exponernos a los problemas que nos presenta la realidad. Es decir, enseñaba Zubiri, solo de esta manera podemos poner las cosas al descubierto y dejar que estas cosas hablen con recto sentido para escucharlas. De esta manera, continuó con Zubiri, si quienes formamos esta comunidad deseamos filosofar, debemos cultivar una actitud de entrega por medio de la escucha. Porque si solo hablamos, entonces la voz de las cosas resonará en nuestro interior. Pero si no escuchamos realmente, cuando oigamos esa voz de las cosas, lo haremos creyendo que se trata de nuestra propia voz y no de lo que realmente es, la voz de las cosas. En concreto, la filosofía en la universidad pone de relieve o debe poner de relieve que tanto la formación como la generación de conocimiento y nuestro acercamiento a la sociedad deben impulsar un conocimiento profundo, cada vez más hondo y extenso del mundo, de forma que nuestra perspectiva sobrepase la ciega utilidad o la mera utilidad, la mera forma objetiva, para poner en marcha el deber de la inteligencia propia de los primeros jesuitas y así desplegar la verdad. La filosofía en la universidad, y con esto concluyo, tiene la tarea de alentarnos a constituirnos en mujeres y hombres que no vivan solo para sí, sino que busquen de manera continua esas respuestas que solo encontramos en el servicio, en el compromiso vital con las necesidades de quienes nos rodean. En este mismo sentido, estoy segura que esta cuarta semana de filosofía será una oportunidad invaluable para seguir adelante con la invitación que nos hacía Ignacio Ellacuría, de la Compañía de Jesús, que decía, contribuir con una transformación que no se reduce, evidentemente, a la transformación de la conciencia, sino que debe llegar a la transformación de las estructuras de toda índole hasta culminar en la transformación de las estructuras socioeconómicas y políticas. Y ahora sí, para terminar, procedo ahora a hacer la declaración protocolar de inicio de este encuentro. Y siendo las 4:16 del 12 de febrero de 2024, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la cuarta semana de filosofía del ITESO. Les deseo que sea de mucho aprendizaje y mucho provecho. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Catalina Morfín López por su mensaje y bienvenida. A continuación, el maestro Rubén Ignacio Corona Cadena, jesuita, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Yo ando un poco mal, entonces van a disculparme un poco la voz cavernosa. Quiero agradecer la presencia de la doctora Catalina Morfín, directora general académica, ¿no?, para inaugurar esta Semana de Filosofía. Muchas gracias también al doctor Antonio González Fernández por aceptar dirigir la actividad de nuestra Semana de Filosofía y encontrarse aquí con nosotros. Agradezco al equipo coordinador de la semana, ¿no?, Miguel Fernández, Pedro Reyes, junto con Carlos Sánchez, Adriana Vidaurri, Saraí Salazar y Antonio Cham, ¿no?, que se encargan de todos los pormenores de este encuentro. Les agradezco pues su trabajo para que este evento tuviera lugar.
Finalmente, a todos y todas les doy la bienvenida a esta cuarta semana de filosofía, que tratará de la filosofía de Javier Zubiri en la tradición fenomenológica. Nos pareció importante orientar la semana en esta dirección, puesto que el pensamiento de Zubiri y la fenomenología son dos vectores que sitúan nuestro quehacer intelectual dentro del departamento de filosofía. En la actualidad, una reflexión sobre la situación desde la cual se realiza una actividad intelectual tiene gran relevancia. Yo digo que hoy se da casi por descontado, ¿no? Nos parece un ejercicio indiscutible que se tiene que hacer y de hecho se hace, ¿no? Se hace formal o informalmente en muchas partes, ¿no? En rumbos que, bueno, pues son específicos de este tiempo y de esta, digámoslo así, de esta época, ¿no? Hacer un recuento, por ejemplo, de, no sé, cada quien empieza sus intervenciones haciendo un recuento de los propios privilegios, ¿no? De la propia cultura, de la propia situación social o geopolítica, ¿no? Son puntos de partida que muchas veces la gente tiene. Y bueno, tratemos de imaginar que todo este mea culpa no se trata de una especie de puritanismo hipócrita, ¿no? Sino que hay un deseo sincero de encontrar puntos de partida y condicionamientos que podrían orientar a priori mi ejercicio, que yo digo también sincero, de ejercer el pensamiento filosófico, ¿no? ¿Qué encontramos en una reflexión sobre nuestra situación? Voy a tratar de responder con una imagen, justamente esta imagen la traté de poner ahí, ¿no? Voy a tratar de responder cómo se nos percibe a los filósofos, quiénes son los filósofos y quién dice la gente que somos. Si ustedes ya descubrieron de quiénes se trata estos dos personajes que están ahí, me van a decir, justo ninguno es filósofo, maestro, ¿no? Uno se llama el astrónomo y otro se llama el geógrafo. Las dos pinturas son de Vermeer, ¿no? Siglo XVII. Pero, digámoslo así, me tomé la libertad también de poner otra para contrastar esta que está aquí. Este sí es el filósofo, o se llama, bueno, el filósofo, ¿no? Haciendo su reflexión filosófica. Esta es de Rembrandt, más o menos la misma época, ¿no? Digamos que el fondo claro lo dejé un poco para que vieran el contraste con lo oscuro de esa cosa que parece una caverna, ¿no? Es el lugar donde se encuentra nuestro amigo filósofo. Fíjense cómo las imágenes de Vermeer y de Rembrandt son muy distintas. En Vermeer las imágenes son un poco más luminosas, no mucho, pero más luminosas. El personaje da la impresión de estar trabajando, de tener puestas las manos en algo. Se ve claramente qué instrumentos está utilizando y tal vez se deje ver también qué métodos podría estar utilizando para el trabajo intelectual que hace, ¿no? En cambio, este señor de Rembrandt, en primer lugar, tiene mucho menos luz. Tampoco tenemos la impresión de que haya mucha actividad, más bien hay quietud, ¿cierto? Más bien un aparente recogimiento y una aparente inacción. Se tiene o se ha podido tener la imagen de un filósofo como alguien pensativo o como alguien pasivo, como alguien que está separado de las cosas, separado de todo, porque necesita tener una reflexión, ¿no? Bueno, y acuérdense un poco, esta percepción hasta hace no mucho también fue verdad para nosotros en ITESO, ¿no? Así se nos percibía un poco separados, pero ahora gracias a la prepa ya estamos, ¿no? En medio de todo. Estamos realmente en el ojo del huracán, ¿no? Ya muy separados, ya no. Bueno. Si hay algo que caracteriza el saber filosófico, no es ni su pasividad, ni su separación del mundo, ¿no? La imagen resulta divertida, pero es falsa. El filósofo no está separado. Yo creo que más bien el filósofo está en soledad, cosa muy distinta a la separación.
La soledad del filósofo la definen los elementos que acompañan su situación, que remiten en síntesis a la falta de fundamentos estables. En su radical soledad, el filósofo, dice Javier Zubiri, se encuentra sin mundo, sin Dios y sin sí mismo. Esta soledad es importante, puesto que condiciona la fecundidad del pensamiento, la posibilidad de salir de lo establecido y de buscar alternativas, sean nuevas o no. Es importante porque para Zubiri la soledad radical es una soledad fecunda o es una soledad sonora, como lo llama en su ensayo sobre nuestra situación intelectual. Sin embargo, creo que se me podría refutar que esta soledad, todo lo radical que se pretenda, nunca es una soledad total. El propio cuadro de Rembrandt que estamos viendo, ¿no?, tiene en la parte de abajo, en el rincón, también otro personaje que está puesto, yo creo, a propósito, un poquito al margen, ¿no?, pero que cumple otra función, ¿no? Tanto la urgencia que tienen, podríamos interpretar esta intromisión, ¿no?, como alguien que visiblemente está atizando el fogón, ¿no?, está cumpliendo con necesidades materiales para el filósofo. Podríamos interpretar esta intromisión de muchas maneras. Tanto la urgencia que tienen las necesidades materiales para el filósofo, que podría pretender estar más allá del bien y del mal, ¿no?, como lo determinante que resultan otras personas en la vida del filósofo, sus condicionamientos a priori, sus intereses, y ya dijimos, sus privilegios, ¿por qué no?, y todo lo demás. Yo me quedaría con aquello que dijo Javier Zubiri sobre sus etapas de pensamiento. Cuando trata de dar cuenta de su situación, Zubiri afirma que un acontecer es el tiempo o una estructura temporal que se da como proyecto humano. Un modo de considerar este acontecer, ¿no?, es verlo como etapa, es decir, el acontecer cualificado por una inspiración común. Dicha inspiración no nos pertenece, forma parte del ambiente en el cual estamos inmersos. Es el zeitgeist, es el espíritu de la época, ¿no?, que contiene la suma de preocupaciones, proyectos, visiones, etcétera, que nos atraviesan y nos mueven y que conforman nuestra situación intelectual. Zubiri trataba de dar cuenta a su manera de problemas que alguna vez formaron parte de sus preocupaciones más urgentes, pero que en ese momento ya había dejado atrás, asumidas, formando ya parte de su historia. En ese sentido, los otros están inevitablemente presentes en mi soledad, si he de ser intelectualmente honesto. La filosofía no es el soliloquio de un sabio que no puede ocuparse del fogón que lo calienta, ¿no?, necesita alguien que venga a ocuparse de eso, ¿no?, sino de quien trata de dar cuenta de nuestra comprensión de las cosas, del mundo y de nosotros mismos. No se puede hacer filosofía aislándose de la propia situación ni de la propia tradición. Espero que la reflexión que hagamos en esta semana nos ayude entonces a apropiarnos de nuestra situación, no solo a percibirla, no solo a dar cuenta de ella, sino también a hacerla dar de sí. Bueno, pues muy buen trabajo y buena semana a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Rubén Corona, por sus palabras y su acogida para esta Semana de Filosofía. La Semana de Filosofía busca ser un espacio para profundizar problemáticas contemporáneas, analizadas desde la perspectiva filosófica, que puedan favorecer discusiones entre nuestra comunidad educativa y ampliar nuestras perspectivas de diálogo en el mundo actual. En esta ocasión, el tema de la semana será Javier Zubiri y la tradición fenomenológica. Desde hace varios años, el pensador español se ha convertido en un punto de referencia relevante en el horizonte filosófico contemporáneo, puesto que, gracias a la radicalidad de sus pretensiones filosóficas, la aprehensión primordial de la realidad, así como el análisis de la inteligencia sentiente, entre otras, sus ideas han ido
han podido poner en discusión con otras disciplinas como la fenomenología, hermenéutica, teología y las ciencias. A mi juicio, la propuesta de Javier Zubiri es rigurosa, ya que pretende ofrecer descripciones últimas y totales de un fenómeno, considerando cada dimensión implicada en su análisis. Especialmente en nuestro departamento, Javier Zubiri ha sido una figura recurrente en las asignaturas de nuestro plan de estudios, ya que la pretensión de totalidad en su modo de investigar coincide enteramente con el compromiso radical en el conocimiento que distingue a los miembros de nuestro departamento, así como la apertura a nuevas ideas e interrogantes sin que se pierda el rigor. Esperamos que las actividades de la cuarta semana de Filosofía, Javier Zubiri y la tradición fenomenológica, así como la reflexión y diálogo que entre la comunidad educativa podamos desarrollar, sean de mucha utilidad para la consecución de nuestros objetivos. A continuación, el doctor Antonio González Fernández nos expondrá una breve reflexión. A todos y todas y también un agradecimiento pues, a las autoridades académicas por la invitación a esta semana de filosofía. Estábamos recordando cuántas veces había venido con Rubén y Carlos a Guadalajara, creo que es la cuarta, y la primera vine en autobús, pero bueno, eso es otra historia, no por el estrecho de Bering. Pero en una de esas primeras veces que estuve en Guadalajara, cayó en mis manos un librito, creo que era la librería Gandhi, si había en Guadalajara, de Husserl, una compilación de textos de Husserl, donde ahí estaba uno de los textos, digamos, del último Husserl, que se llama La filosofía en la crisis de la humanidad europea, que es uno de los complementos, de los anejos de la crisis de las ciencias europeas, que, como sabéis, es una de las últimas, bueno, sí, la última, podemos decir, obra incompleta de Husserl, ¿no? Siguió escribiendo y hay cosas interesantes como esos artículos. Y bueno, para mí aquel texto fue, con, no sé, 20 y tantos años, pues supuso una impresión fuerte de otro Husserl distinto de aquel del que yo había oído hablar, ¿no? Aquel que había estudiado, aquel que habíamos leído en la carrera, que era el Husserl, pues digamos, de ideas, ¿no? de esa obra suya del año 13. Este era un Husserl, bueno, pues no completamente distinto, pero como que ahí había otro tipo de preocupaciones y de planteamientos que me llamaron mucho la atención en ese momento, ¿no? Y me sirvieron también pues, para releer a Zubiri y otras lecturas que hacíamos en aquellas épocas, como las de Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a lo mejor esto pues, lo vamos después concretando un poco más, ¿no? Pero si vamos al título de la semana, Javier Zubiri y la tradición fenomenológica, bueno, yo diría que se puede incluso cambiar un poco el título, al menos desde mi perspectiva, claro, para decir no tanto Zubiri y la tradición fenomenológica, como si fueran dos cosas distintas, yo casi me inclinaría a decir, no es que el título sea malo, ¿verdad? Pero podríamos decir Zubiri en la tradición fenomenológica, es decir, Zubiri por sus orígenes y también yo creo por su modo de hacer filosofía pertenece a esa tradición, ¿no? De la fenomenología, aunque es verdad que él en determinado momento de su evolución deja de usar ese término fenomenología para referirse a sí mismo. Pero bueno, eso le pasa a otros fenomenólogos y claro, siempre estamos entonces en la pregunta de qué es lo que entendemos o se debe entender por fenomenología. Pues es verdad que en un sentido estricto, fenomenología es Husserl y sus discípulos más ortodoxos, que fueron pocos, ¿no? Y en un sentido amplio, pues fenomenología es casi toda la filosofía del siglo pasado hasta el presente, si exceptuamos la tradición marxista y la filosofía analítica, ¿no?
positivismo, filosofía analítica. Entonces, bueno, pues tal vez tendremos que ir matizando qué entendemos por fenomenología, ¿no? Hemos dicho tradición, ¿no? Y ciertamente hay una tradición fenomenológica y podemos, creo, por lo que podremos ver estos días, creo que se puede defender eso, que Zubiri pertenece a esa tradición, pero también habría que preguntarse si esa expresión tradición fenomenológica es la más adecuada, si Zubiri la afirmaría, o si Husserl la afirmaría, o si otros fenomenólogos la afirmarían como para referirse a sí mismos. No es que no haya una tradición fenomenológica, pero claro, si vamos al mismo Husserl nos diría, no, la fenomenología no es ni puede ser una tradición, sino que es un saber o incluso una ciencia rigurosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en la pretensión de la fenomenología, y posiblemente si esa pretensión se pierde, pues deja de ser verdaderamente fenomenología, hay la pretensión de constituirse como un saber riguroso que sea capaz de producir resultados. Y en ese sentido, que supere digamos, aquello que Kant decía, bueno, pues el hecho de que la filosofía no ha entrado por el camino seguro de la ciencia, ¿no? Es decir, que la filosofía tiene que llegar a constituirse como algo más que ocurrencias, algo más que gustos que puede tener en determinado momento el filósofo, algo más que ideología, ¿no? Que en la filosofía debe haber algo más que simplemente yo soy pues, de tal corriente pues porque es la que me enseñaron, o soy de tal corriente filosófica porque es la que coincide más con mis intereses políticos. Tiene que haber algo más que eso, tiene que haber en la filosofía la capacidad de dar cuenta radicalmente de sí misma, porque ahí es donde es verdadera filosofía, donde es capaz de justificar radicalmente, ¿no? De vivir, si se quiere, en responsabilidad radical, teórica y también práctica. Una filosofía que pretende dar cuenta, responder de por qué piensa lo que piensa y por qué actúa o por qué recomienda actuar, por qué tiene una ética y una política de cierto tipo. Y eso es tal vez lo que Husserl quería decir en aquel texto breve, ¿no?, que se llamó La filosofía como ciencia estricta, ¿no?, o que se suele traducir así, aunque habría que decir, bueno, en alemán Wissenschaft tal vez no es simplemente ciencia, traducirlo como ciencia puede producir el espejismo de que el modelo son las ciencias naturales, y no es eso ciertamente lo que Husserl quiere decir. Y, bueno, pues podríamos decir entonces eso, un saber estricto o un saber riguroso. Que la filosofía pueda ser un saber riguroso. Y ya digo, no es un saber en el sentido de las ciencias naturales, porque desde el punto de vista de la fenomenología, a las ciencias naturales, admirando y reconociendo todos sus logros, no son suficientes en cuanto que su racionalidad es parcial. Las ciencias no dan cuenta de sí mismas. Las ciencias no reflexionan sobre su propio origen, sobre el alcance, sobre los límites de su forma de conocer. Cuando hacen eso, ya no son ciencias. Preguntarse por el origen de la física, el alcance o los límites del conocimiento físico, ya es un tipo de conocimiento que no es el propio de la física, es un conocimiento filosófico. Y entonces, frente a todo positivismo, la fenomenología pretende esa radicalidad de una reflexión sobre el origen, el alcance, la validez, los límites de los demás saberes. Tampoco, yo creo que eso sería una mala comprensión, o una comprensión parcial, o una comprensión que no responde perfectamente a lo que fue la evolución del propio Husserl. Tampoco hablar de la filosofía como ciencia, entre comillas, o como saber riguroso,
no significa la postulación de algo así como un saber absoluto, habría que ver qué se entiende por la palabra absoluto, como sí lo pretendió el idealismo alemán, o un saber, digamos, apodíctico, ¿no? Claro, ¿qué significa apodíctico? Sí, esa palabra la usa Husserl, ¿no? Apodíctico es una palabra que a veces confunde, ¿no? Por su especie de exigencia suprema, ¿no? Ha ido dando vueltas esa expresión por la historia de la filosofía y se usa en sentidos muy diversos. Si recuerdan, en la historia de la filosofía aparecen en Aristóteles los silogismos apodícticos, y apodeixis ahí pues significa eso, que es demostrativo, ese silogismo, que es capaz de pasar de las premisas a la conclusión, ¿no? Que demuestra. Y ese es el sentido propio de la palabra apodíctico. Si ahora apodíctico se entiende como una afirmación muy fuerte, muy solemne o muy exclusivista o algo por el estilo, pues, en fin, son derivaciones puramente culturales. En Kant, apodíctico ya no son los silogismos, son los juicios. Son las afirmaciones, las proposiciones, que son apodícticas porque, digamos, el predicado está incluido en el sujeto y entonces, pues, se imponen como proposiciones porque simplemente se limitan a sacar en el predicado lo que ya estaba implícito en el sujeto. Y entonces hay juicios apodícticos. En Husserl la palabra apodíctico no tiene ninguno de esos dos sentidos, ni ese sentido de una demostración, de un silogismo apodíctico, ni el sentido de un juicio apodíctico, ni ese sentido popular de una afirmación categórica o algo por el estilo, sino que en Husserl apodíctico es algo que es propio, es un carácter de las evidencias, ya no de los razonamientos o silogismos, ya no de los juicios, sino simplemente de las evidencias. Y, digamos, una evidencia es apodíctica en un sentido, bueno, pues ya no demostrativo, sino simplemente de que no puedo pensar otra cosa. Si no puedo pensar, pues que estoy viendo este vaso, ¿no? Esa es me puedo equivocar, que a lo mejor no es un vaso, a lo mejor no hay agua, pero no me puedo equivocar en el hecho de que lo estoy viendo. ¿Veis? La apodicticidad baja de nivel y además nos dice Husserl al final de sus días, o en una de sus últimas obras, que lo apodíctico no es, digamos, ni siquiera lo mismo que lo adecuado. Es decir, lo adecuado es decir que esa es la idea tradicional de verdad, donde hay una adecuación, digamos, entre mis juicios o mis afirmaciones y aquello de lo que estoy hablando. Si digo esto es un vaso de agua y se adecúa perfectamente lo que digo con la cosa de la que estoy hablando. Ahí tendríamos algo adecuado. Pues el mismo Husserl llega a reconocer que mi conocimiento puede ser inadecuado o imperfectamente adecuado, limitadamente adecuado. En mi descripción de este vaso de agua puedo ser, digamos, todo lo limitado que se quiera por los conceptos con los que tengo para analizar, para describir este vaso de agua. Y sin embargo eso no quita que haya apodicticidad en el sentido que hemos dicho antes. No puedo, si lo estoy viendo, no puedo pensar que no lo estoy viendo. Hay una evidencia apodíctica ¿de qué? Del hecho de que estoy viendo ese vaso de agua. No es lo mismo apodicticidad que la adecuación, que el que mis conceptos sean perfectamente adecuados a la descripción o que esa descripción sea algo abierto que, digamos, que debe continuar hasta el infinito. Y esto es importante, y es importante también para los que de ustedes conocen a Zubiri, porque Zubiri es, entre otros contemporáneos, de aquellos que ha dicho la verdad radical no es adecuación. En la obra de Zubiri hay esa tesis de que la adecuación, la conformidad, etcétera, son caracteres propios de un tipo de verdad que él adscribe a lo que él llama logos, pero habría otros tipos de verdad más radicales. Esto lo encontramos también, tradición fenomenológica, en Heidegger, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? La tesis de que la verdad, en un sentido radical, está en un nivel anterior a la adecuación. Pues si lo apodíctico no es lo adecuado, si lo apodíctico no es siempre adecuado, quiere decir que de lo apodíctico tenemos otro tipo de verdades.
Bueno, digo estas cosas no para complicarles la vida, sino para subrayar que cuando hablamos de la filosofía como un saber riguroso, no estamos tomando por modelo de ese saber las ciencias, ni estamos tampoco pretendiendo un tipo de conocimiento, digamos, dotado de una tal certeza y adecuación, digamos, que lo convierta en un saber absoluto. El mismo Husserl, en aquella conferencia que pronunció en el año 31 en Berlín y en la que estuvo presente el joven Zubiri, fue la conferencia en la que Husserl tomó posición frente a Heidegger, que por primera vez lo había leído detenidamente, y Husserl, hablando de su propia posición, se refirió a su propia posición diciendo lo que es la fenomenología, se ha malentendido a la fenomenología, precisamente en estos sentidos que estoy diciendo, y la fenomenología, decía él, es simplemente una hermenéutica de la vida de conciencia. Esto lo dice el mismo Husserl. Bueno, entonces estamos lejos de esas pretensiones de absolutez o de certeza que a veces caracterizan algunas presentaciones de la fenomenología y que se corresponden posiblemente más a un Husserl de los años 10 del siglo pasado que no al último Husserl. Estas tesis de que la poeticidad no es lo mismo que adecuación aparecen en los años 30. Ahora, en una hermenéutica de la vida de conciencia, esa expresión de Husserl, es posible el rigor, el saber riguroso. Es posible el que se logren conocimientos intersubjetivamente válidos. Es posible que se logren conocimientos dotados de algún tipo de verificación, aunque no sea la verificación propia de las ciencias. Bueno, y en ese sentido, sí, la fenomenología, podríamos decir, Zubiri, en la filosofía fenomenológica, tal vez, en el saber riguroso propio de la fenomenología, por cambiar un poco el título, ¿no? Zubiri en esa búsqueda de saber riguroso que caracteriza a la fenomenología. Hay una frase, ¿no?, que está en la última obra de Zubiri, en la trilogía sobre la inteligencia sentiente, en el prólogo que escribe en el año 80, dice: «Hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por una gran oleada de sofística. Como en tiempos de Platón y de Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda. Pero la verdad es que estamos instalados modestamente, pero irrefragablemente en la realidad. Por esto es necesario, hoy más que nunca, llevar a cabo el esfuerzo de sumergirnos en lo real en que ya estamos para arrancar con rigor», dice, ¿no?, la filosofía como saber riguroso, ciencia estricta en algunas traducciones, para arrancar con rigor a su realidad, aunque no sean sino algunas pobres esquirlas de su intrínseca inteligibilidad. Bueno, tal vez todo esto necesitaría una explicación, porque los prólogos pues, se escriben al final, ¿no?, de la obra, pero podemos decir, Zubiri aquí está, como también hacía la fenomenología, tomando posición frente a esa gran oleada de sofística, frente a esa, digamos, conformidad facilona de la filosofía con, en fin, con una especie de escepticismo y relativismo que a veces no es suficientemente radical. Desde el punto de vista de la fenomenología, el escepticismo tiene la virtud de poner al pensamiento frente a las cuerdas, de exprimirlo hasta el final y llevarlo justamente a esas esquirlas, a esas pobres esquirlas de inteligibilidad a las que, digamos, la propia sofística o el propio relativismo, el propio escepticismo no puede renunciar si se plantea seriamente la pregunta por cuál es la verdad de aquello que afirma. Bien, este tipo de expresiones pues, caracterizan a la tradición o a la filosofía
fenomenológica, ¿no? Esa pretensión de ir más allá del discurso y de la propaganda y de esa manera cumplir con el rigor propio del saber una función social, ética, histórica, una función de transformación de la humanidad, no por simplemente poner el pensamiento en función de cualquier interés inmediato, aunque sea alto, noble, éticamente hablando, políticamente hablando, sino poner el pensamiento en función de la búsqueda de la verdad, porque se entiende que eso es finalmente lo que trasciende el discurso y la propaganda y lo que la humanidad, pues hoy más que nunca, decía Zubiri, necesita. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues aquí lo dice, ¿no?, en este breve párrafo, pues tratando de arrancar a aquello en lo que ya estamos, es decir, en un análisis de la propia experiencia, aquello en lo que ya estamos, arrancarle a eso en lo que ya estamos, pues no un saber absoluto, pero sí unas esquirlas, unas pobres esquirlas de inteligibilidad. Bueno, esto es una frase, digamos, que sitúa a Zubiri en el prólogo de su última obra, pues en esa tradición, si se quiere, fenomenológica, o en esa, digámoslo mejor así, ¿no?, en ese modo de filosofar fenomenológico. Y al decir esto, pues sí, estoy tal vez conectando con un cierto tipo de interpretación de Zubiri, que se desarrolló sobre todo en los años 80, cuando Zubiri publicó esa obra, La inteligencia sentiente, su última obra, su canto de cisne, como se suele decir, publicó esa última obra y de alguna manera confirmó lo que algunos de sus discípulos, Antonio Pintor Ramos, Diego Gracia, venían subrayando sobre el enraizamiento de la filosofía de Zubiri en la fenomenología. Algo que se trata simplemente de historia de la filosofía, de constatar un hecho, que esos son los maestros de Zubiri. Los maestros de Zubiri son Husserl, son Ortega, son Heidegger, que pertenecen a ese modo de hacer filosofía. Ahora bien, en esos años no se sabía dónde situar a Zubiri. Algunos lo decían, pues un existencialista, un escolástico, bueno, lo que sea, ¿no? Bien, pues se le sitúa en esa escuela o en esa manera de hacer filosofía, que no es escuela, que no es tradición, sino que tiene una pretensión de justificación radical de aquello que postula, ¿no?, de aquellas esquirlas de inteligibilidad que, por esquirlas que sean, las puede justificar racionalmente. Es verdad que con el paso del tiempo pues encontramos otro tipo de lecturas hermenéuticas de Zubiri o lecturas positivistas de Zubiri, lo cual, bueno, pues en fin, pasa con todos los grandes pensadores que dan lugar a una multiplicidad de interpretaciones. Y ya he dicho, la palabra hermenéutica, pues Zubiri la utiliza, Husserl la utiliza. Entonces, no significa automáticamente relativismo ni sofística. Positivismo, Husserl decía, nosotros somos los verdaderos positivistas, ¿no?, ir a lo dado, ¿no? Pero sí es verdad que en ciertos usos de ese tipo de interpretaciones estamos simplemente otra vez o podemos estar otra vez en esa sofística donde se renuncia a la tarea urgente y necesaria de encontrar esas pobres esquirlas de inteligibilidad, de arrancarle a la realidad esas pobres esquirlas de su intrínseca inteligibilidad. Del positivismo a veces sale una especie de dogmatismo donde simplemente se afirman las ciencias como modo absoluto, de las ciencias naturales, como modo único y absoluto de saber, sin que uno sea simplemente consciente de que cualquier afirmación sobre que la ciencia es el modelo de saber o el modo único de saber o el modo mejor de saber, la ciencia natural, es ya una afirmación que no es científica, es intrínsecamente filosófica y tendría que ser entonces justificada filosóficamente. O se cae, esto lo subrayaba mucho la fenomenología, en una naturalización del ser humano que se convierte en simple cosa y
digamos, y con las consecuencias éticas y epistemológicas que eso tiene. Éticas porque una cosa pues, equivale a otras cosas y se la puede manejar y tratar como cosa, y desde el punto de vista epistemológico porque simplemente entonces mi modo de conocer es un modo de conocer entre otros muchos que lo tengo simplemente porque tengo esta configuración biológica, podría tener otra, y no hay entonces ninguna intrínseca esquirla de inteligibilidad, no hay, digamos, nada que podamos justificar de una manera racional como válido, digamos, no porque me gusta o porque sea mi inclinación o porque sea la escuela en la que he crecido o porque es la filosofía en la que han presentado, sino simplemente porque puedo justificar su verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es ver a Zubiri en esta perspectiva? ¿Qué es situar a Zubiri en la filosofía fenomenológica, ¿no? Pues no es volver a la pregunta por los orígenes históricos de su pensamiento, que ya dije, eso se resolvió hace tiempo, en los años 80, sino es preguntarnos por la validez de su filosofía, por si es verdadera o no, por si puede justificar lo que dice, si hay algún tipo de justificación para ese modo de pensar o no, porque las cosas deben estar abiertas en este modo de pensar. No es tampoco, digamos, una repetición de las tesis fenomenológicas o de las tesis de Zubiri. Yo lo que quisiera invitarles, ¿no?, en una semana filosófica es a filosofar. Es decir, no se puede, creo que no se filosofa bien cuando simplemente alguien dice, pues a mí me gusta Husserl, o a mí me gusta Gadamer, o a mí me gusta Zubiri, y yo soy de esos. Y simplemente, pues como que fuera un equipo de fútbol o algo por el estilo, y simplemente pues uno defiende eso porque le cae bien o porque le gusta porque coincide con su ideología, con su forma de vida o con lo que sea. Ahí ya hemos perdido digamos, la perspectiva filosófica. La filosofía exige algo más que eso. No sirven, las cosas no son verdaderas porque yo me haya criado en ellas o porque coincida con mi ideología, porque me guste, me caiga simpático. Pues a mí me cae más simpático Nietzsche que todos estos, tal vez, pero no es eso lo que justifica a una filosofía. La filosofía, cuando es verdadera filosofía, tiene esa pretensión de radicalidad, de justificar su propio discurso, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia se convierte a Husserl a veces en una especie de dogma contra su propio modo de pensar? O sea, si alguien... Es tan fácil, muchas veces lo encontramos una y otra vez, que los husserlianos, que podemos llamar de estricta observancia, nos dicen simplemente, pues ahí con Husserl acaba la historia de la filosofía y lo que viene después es un malentendido. Heidegger no entendió a Husserl, Ortega no entendió a Husserl, Zubiri no entendió a Husserl. Y con eso se resuelven todos los problemas. Pero, a ver, ¿es posible un saber riguroso donde todos los discípulos más inteligentes de ese saber riguroso hayan malentendido ese saber riguroso? Tan mal estuvo formulado por el maestro. Hay una ciencia estricta, digamos, que se acabe el día que muere el fundador de esa ciencia. Murió la física el día que murió Galileo. O cuando es verdaderamente un saber riguroso, ese saber riguroso va más allá de sus padres fundadores. Que hay malentendidos y malas interpretaciones, sí, eso pasa en toda disciplina. Ahora, si la disciplina es verdadera disciplina, avanza. No se queda en los principios y categorías de su fundador, porque la biología no se ha quedado donde estaba en el tiempo de Aristóteles, pongamos por caso. Incluso, podemos verlo así, en la obra de Husserl hay una evolución constante. No es el mismo el Husserl de la filosofía de la aritmética que el de las investigaciones lógicas, que el de ideas, que el de crisis.
y todo lo que hay por el medio. Hay una evolución constante en su pensamiento, hay una lucha constante por un tipo de... por lograr ese tipo de justificación de inicio de un saber riguroso. Y esa evolución constante simplemente se acaba el día que ese hombre se muere y ya no hay posibilidad, o no apunta más bien el hecho de que haya una evolución constante en ese pensamiento digamos, a ir precisamente más allá de ese pensamiento. Y eso se aplica también a la obra de Zubiri. La obra de Zubiri, cualquiera que hayáis estudiado, ¿no?, el pensamiento de Zubiri, hay una evolución continua en su pensamiento. No es lo mismo el Zubiri de Sobre la Esencia que el Zubiri de los años 80. Hay una evolución continua. Se acaba ese pensamiento simplemente y se convierte en una escuela a la que yo me apunto porque es mi ideología. Bueno, esto sucede todos los días, pero esto es lo más opuesto a la concepción de filosofía que tuvieron estos autores, que precisamente evolucionaban, precisamente estaban en lucha consigo mismos para justificar aquello que entendían que debían de pensar una y otra vez porque no estaba suficientemente bien formulado en su propia obra. Entonces, bueno, Zubiri tal vez tiene la suerte de que su obra, en fin, más redonda en cierto sentido, está al final de su vida. En Husserl no pasa eso, en Husserl no hay una obra definitiva claramente, pero en cualquiera de los dos casos podemos decir hay esa evolución constante, ¿no? Es esa lucha por, digamos, por ser verdaderos filósofos, no por ser simplemente fundadores de una ideología, de una escuela, de una peña, de un club. En la verdadera filosofía hay más que eso. Una semana de filosofía tiene que ser, digamos, un cuestionar. No simplemente contentarnos con el expediente fácil de que, no, es que los otros no han entendido nada, los que no son de mi escuela, ¿no? Y a eso habría entonces que añadir que estos autores, la filosofía fenomenológica en general, si quiere ser un saber riguroso, si quiso ser un saber riguroso, lo quiere ser precisamente porque el saber riguroso no es una tarea individual, no es la tarea simplemente de un genio que dice, bueno, pues habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Eso tal vez lo puede decir el Señor Jesucristo, pero en los filósofos creo que es un puro exceso de ego, ¿no? La filosofía fenomenológica, y es un problema filosófico, académico, el ego, o sea, eso está claro, no nos vamos a engañar sobre eso. Pero si la filosofía es un saber riguroso, resulta que los saberes rigurosos tendrán sus genios, pero son saberes colectivos, son tareas comunes. Y un tema fundamental de la fenomenología es la intersubjetividad. Es decir, con los malentendidos, con los equívocos que haya, hay posibilidad de entenderse. No basta simplemente con despachar a un pensamiento porque no entendió al gran maestro. Si es verdadera filosofía, hay posibilidad de entender los malentendidos, de entender lo que quisieron decir. Si esta universidad es ignaciana, está aquello de salvar la proposición del prójimo, y no simplemente deshacerse de ella porque no es de mi escuela, no es de mi gusto, no es de los míos. Entonces, la pregunta es, después de Husserl, después de Zubiri, pero después de Husserl, digamos, en la tradición fenomenológica, en la filosofía fenomenológica, si es un saber riguroso, habrá, digamos, ese tipo de trabajo colectivo, de descubrimientos que se van enriqueciendo. Quiero decir, y voy a esto, podemos ver la historia de la fenomenología desde Husserl hasta Zubiri, hasta el día de hoy, Heidegger, Michel Henry, Patočka, los autores, Gadamer, los autores que quieran poner, ver esa escuela que no es escuela, esa tradición que no es tradición,
sino que es un intento de filosofar precisamente como una obra colectiva, donde en lugar de tener simplemente el autor de mi gusto o el autor al que me apunto, lo que tenemos en realidad es un trabajo colectivo, donde se van produciendo algunas esquirlas, dice Zubiri, de inteligibilidad, donde se van produciendo algunos resultados, donde tal vez Heidegger aporta algo a Husserl, donde Zubiri tal vez aporta algo a Heidegger, etc. Donde tal vez sí, lo que aporta es incompleto, pero donde hay un trabajo colectivo en esa, digamos, en esa constitución de un saber riguroso que trata de arrancar a la realidad unas pobres esquirlas de inteligibilidad y así cumplir una función ética, histórica, como saber filosófico. Porque al final, pues las ideologías y las modas, pues, en fin, son efímeras, ¿no? Lo que queda, pues, es el trabajo serio en el fenómeno, en la realidad, en esas pobres esquirlas de inteligibilidad. Entonces, lo que yo estaría tal vez proponiendo sería hacer con la historia de la fenomenología, desde Husserl hasta Zubiri, hasta donde se quiera, hasta el día de hoy, hacer con la historia de la fenomenología aquello que el mismo Husserl hacía con la historia de la filosofía. Y él lo llamaba una historia crítica de las ideas, ¿no? Es el nombre que le da a la primera parte del libro que se llama Filosofía Primera, ¿no? Tiene una parte sistemática, la segunda, pero la primera parte es una parte histórica que él llama historia crítica de las ideas. Y es algo que el mismo Husserl hace también, por ejemplo, en Crisis, esa gran obra, que solo publicó las dos primeras partes, la tercera parte es póstuma, que es la más importante, lamentablemente, pero es lo que hace, ese tipo de historia crítica de las ideas. ¿En qué sentido de historia crítica de las ideas? Bueno, eso es un nombre muy genérico. Lo que hace es ver en la historia de la filosofía, digamos, leer la historia de la filosofía. Él dice a veces como una teleología, pero bueno, esto de la teleología es muy complicado, es tal vez cuestionable, o depende cómo se entienda lo que se llama teleología, porque si entendemos la teleología en un sentido aristotélico o en un sentido hegeliano, pues en fin, es la pretensión de que todo acaba, todo ya llevaba inscrito en sí mismo el final, ¿no? No se trata tanto de eso, sino de releer la historia de la filosofía como una lucha y una colaboración por obtener, digamos, unas pobres esquirlas de inteligibilidad, por constituir la filosofía como filosofía, reconociendo entonces que la filosofía no nace con un autor, sino que es precisamente una tarea colectiva donde cada uno, ¿no?, ha aportado y ha contribuido al mismo tiempo que lo ha hecho de una forma limitada e imperfecta. Y entonces tenemos otra lectura de la historia de la filosofía, que no es una historia de las escuelas, no es una historia de los dogmas filosóficos, no es una historia de las ideologías filosóficas, sino que es una historia donde hay una lucha colectiva por la verdad, por arrancarle a la verdad unas pobres esquirlas, ¿no? En el caso de Husserl, pues podemos decirlo brevemente, ¿no? Husserl entiende que con los griegos aparece, pues, la búsqueda, digamos, de la verdad por sí misma, ¿no? La idea de la filosofía en responsabilidad absoluta, teórica y práctica, es decir, que tiene que dar cuentas de lo que dice y de lo que hace, digamos, racionalmente, tiene que justificar aquello que afirma. Esto, bueno, pues Husserl a veces entiende que es la contribución de Tales, ¿no?, o de los griegos en general. Tales no era griego, por cierto, ¿no? O Platón, bueno, pues la dialéctica como la necesidad de la constitución de lo que él llama la dialéctica, ¿no?, como un saber primero. O en Aristóteles, ¿no?, la necesidad de una ciencia de lo subjetivo,
que se llama psicología, o en Descartes, digamos, la conciencia de Descartes de que la racionalidad de la ciencia, de la nueva ciencia de Galileo, necesita otro tipo, digamos, es insuficiente porque necesita ser radicalizada, necesita un tipo de justificación sin quitarle nada de lo que tiene de valor como ciencia, que él mismo practica, pero necesita otro tipo de justificación radical. Y que entonces plantea, sí, el origen de la ciencia en la vida humana, ¿no? Descubre de alguna manera la intencionalidad, porque todo cogito lleva un cogitatum. Pero sí, entiende Husserl, pues es limitado, porque entiende al sujeto como una cosa, como una res, o porque Descartes participa del dualismo típico del racionalismo de toda esa época. Es decir, el mundo se entiende como una sustancia extensa, el mundo se matematiza, es la gran contribución de Galileo, y se entiende que de alguna manera hay que hacer lo mismo con esa sustancia llamada el alma, ¿no? Que de alguna manera entonces se entiende en analogía con la sustancia extensa, pero a la vez en absoluta distinción con la misma, porque no es extensa, etc. Y entonces tenemos el dualismo. La fenomenología no es nada dualista. Una de las críticas constantes de Husserl es la crítica del dualismo, que entiende él producto de una falta de racionalidad, una falta de radicalidad en la interrogación racional sobre los orígenes de nuestros saberes en el mundo de la vida. Hume, pues la crítica del sujeto cartesiano. No tenemos experiencia del sujeto, no nos está dado el yo, pero, digamos, Hume tendría que haberse preguntado por cuál es la racionalidad que funda su propia teoría. Kant, pues sí, sitúa el origen de la ciencia en la subjetividad, una subjetividad que no es puramente empírica, sino que es trascendental. Pero claro, Kant sigue un procedimiento regresivo de interrogarse siempre por las condiciones de posibilidad de algo, en lugar de analizar lo que está dado. Husserl proponía un intuicionismo, un racionalismo intuitivo. En fin, a lo que voy es que la fenomenología en sus orígenes podía leer la historia de la filosofía como no simplemente un catálogo de ocurrencias, sino como un trabajo común en la búsqueda de ese punto de partida, de ese saber, y en la cual búsqueda cada quien hacía su contribución, por más que esas contribuciones fueran limitadas e imperfectas. Pero había una historia, digamos, de un trabajo colectivo, no simplemente de ocurrencias o de escuelas o de tradiciones a las que me apunto por motivos ideológicos. Entonces, podríamos hacer algo así. Podríamos hacer algo así con la historia de la filosofía después de Husserl, por así decirlo. Es decir, hacer también una relectura de la tradición, entre comillas, fenomenológica, donde lo que estuviéramos haciendo es ver esa historia, no a ver qué autor me gusta más, y para echar de mi horizonte de interés a todos los demás, sino para ver, digamos, en ese diálogo, en ese saber riguroso, cuál es la contribución de cada uno y cómo hacen avanzar el saber filosófico radical. Esa sería la lectura que yo creo que se puede hacer. Y lo que podemos hacer el día de hoy es decir algo sobre la realidad, donde de entrada parecería que nos encontramos ante una especie de conflicto. ¿Por qué ante una especie de conflicto? Bueno, pues porque lo que nos ha dicho Husserl es que la realidad, la objetividad, surge a partir de la vida humana, a partir de la vida colectiva humana, a partir de la intersubjetividad humana, histórica, a partir del mundo de la vida, y que, por lo tanto, digamos, lo que tenemos que hacer para dotar de plena racionalidad a las ciencias y a los saberes que nos hablan de la realidad es reconducir esas ciencias y esos saberes a sus orígenes en la vida humana, histórica, intersubjetiva. Y si tenemos que hacer eso, estamos haciendo una
reducción que en realidad es una reconducción. Una reconducción, es reconducir, por ejemplo, el texto de Husserl sobre los orígenes de la geometría, ¿no? Los textos muy, en fin, brillantes de Husserl sobre los orígenes de la ciencia de Galileo y Newton. Reconducir esas objetividades matematizadas que ha creado, que han creado las ciencias históricamente a sus orígenes en la vida humana, para preguntarnos, sí, por su alcance, por su valor, por el tipo de conocimiento que es, y para preguntarnos por las raíces últimas de su racionalidad, y por lo tanto completando la racionalidad de las ciencias con otro tipo de racionalidad más radical, que es el que aportaría esta ciencia rigurosa del mundo de la vida, de esos orígenes en la vida humana colectiva, etc. Pero aquí, claro, entonces nos encontramos con dos polos. El polo que podemos decir la vida, y lo decimos así en términos muy generales porque es algo que tendremos que matizar, pero podríamos decir, por un lado, es la vida humana intersubjetiva, la vida de la que surgen las idealidades de las construcciones de las ciencias, y por otro lado está que esas construcciones de las ciencias hoy las tomamos como realidad. Es decir, las tomamos como lo obvio, ¿no? Entendemos que, bueno, pues no es que salga el Sol, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. No hemos visto a la Tierra girar propiamente alrededor del Sol, sino que vemos salir el Sol, pero la ciencia nos ha dicho. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la filosofía de Husserl en sus orígenes? Bueno, pues hace no solo, para poder hacer esa reconducción a la vida humana intersubjetiva, lo que hace es poner entre paréntesis la realidad. Poner entre paréntesis la realidad, ¿para qué? Para quedarnos con esa vida humana intersubjetiva de la que surgen las grandes construcciones de la ciencia. Ponerla entre paréntesis hay ese momento, si se quiere, negativo. Lo pongo entre paréntesis, lo que he dado como obvio, ¿no? Decía Husserl, al menos una vez en la vida merece la pena ponerlo entredicho todo, cuestionarlo todo. Pues cuestiono todo, cuestiono su realidad, para poder quedarme con los orígenes de la ciencia en la vida humana, los orígenes de esa realidad, de esas construcciones, de la ciencia y de todos los saberes en la vida humana. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos aquí una especie de tensión, una tensión que podríamos decir es la realidad por un lado, las objetividades, y por otro lado la vida humana de la que surgen esas objetividades, esas construcciones de la ciencia, esa vida humana intersubjetiva de la que surgen, digamos, las construcciones de la ciencia. Entonces, como que la fenomenología, al menos en sus orígenes, nos pide esa epogé que es esa puesta entre paréntesis de la realidad para quedarnos con la vida humana, ¿no? De la que, digamos, poner entre paréntesis mi creencia en la realidad, pues decir, este vaso de agua, bueno, es un vaso, es agua, todo eso es una descripción adecuada, es aproximada, sí, pero que yo estoy viendo este vaso de agua, eso es la vida humana, que nosotros estamos viendo este vaso de agua, es la vida humana intersubjetiva, de la que surgen esas expresiones como vaso de agua, etc. Quiero decir, hay dos polos, ¿no? Si se quiere hablar con la terminología antigua de la fenomenología, pues es el polo objetivo y el polo subjetivo. Es la realidad y esa realidad que pongo entre paréntesis para conseguir la vida intersubjetiva. Entonces, una manera de avanzar en esta cuestión, de situar a Zubiri en ese modo de hacer filosofía fenomenológico, es preguntarnos, ¿qué es esto de realidad? ¿De qué está usted hablando cuando habla de realidad? ¿Qué significa la palabra realidad? Y aquí, bueno, pues este tipo de filosofía radical, este tipo de filosofía digamos, en responsabilidad radical, no puede simplemente conformarse con el uso habitual de la expresión o no puede simplemente conformarse con lo que la filosofía nos ha dicho
de la palabra realidad. La palabra realidad, por ejemplo, que para nosotros nos parece utilísima, que Husserl la quiere poner entre paréntesis, la palabra realidad no la tenían los autores castellanos del siglo de oro. Podían ser muy felices haciendo literatura y no usaban la palabra realidad. Se podía vivir sin la palabra realidad. Es una palabra moderna, si se quiere, en castellano. Y en otras lenguas también. Y si aparece la palabra realidad era para significar lo que hoy llamaríamos realeza. ¿Cómo se podía vivir sin la palabra realidad? Si les preguntamos a los filósofos modernos qué es la realidad, es lo que está fuera de mí. Bueno, esto en realidad no lo inventaron los filósofos modernos, lo inventaron los escolásticos, cuando decían hay seres reales y seres de razón. Los seres reales están fuera de mi alma, decían, y extra animam, y los seres de razón están intra animam, ¿no? Están dentro de mi alma. Esa es la idea de realidad que es, digamos, tardoescolástica y moderna. Aquí la filosofía medieval y moderna está en perfecta continuidad. Kant, ¿qué nos dice? Bueno, Kant nos dice el ser es un predicado. Perdón, el ser no es un predicado. El ser es posición. Yo diría, podríamos pensar, que cuando Husserl en la mayor parte de sus textos nos está diciendo poner entre paréntesis la realidad, está hablando de la realidad en este sentido de posición. A ver, ¿por qué posición? Porque lo que descubre Kant es que esto del ser y de la realidad, usémoslo ahora como sinónimos, esto del ser y la realidad no es una propiedad más que tienen las cosas, ¿no? Yo me pongo a describir esta pluma y empiezo a decir que es de acero, que tiene algo dorado, lo que sea, y lo empiezo a describir, pero no encuentro ninguna propiedad que se llame realidad en esta pluma. No es una propiedad más. Es decir, si es imaginaria o es real, las propiedades que tiene son las mismas. Entonces, el ser, la realidad, ¿qué es? Nos dice Kant, es una posición, es decir, es como una afirmación. Es que yo pongo esta cosa entre las cosas que están delante de mí, ¿no? Como en el elenco de cosas de las que yo estoy hablando. Nos diría, por ejemplo, la filosofía analítica cuando estudia el ser, ¿no? Bueno, es posición. De hecho, Husserl muchísimas veces, cuando se refiere a la realidad, se refiere a ella como una creencia, o como un sentido de realidad, o como una tesis. Tesis es lo mismo que posición. Kant decía, Setzung, es que yo lo pongo ahí. Es decir, ¿qué es la realidad? Pues es el sentido que le doy a esta cosa de estar puesta ahí en el mundo con independencia de mí. Ahí fuera, como dirían los escolásticos. Entonces, esto, dice Husserl, esto, así entendido, es algo que tengo que poner entre paréntesis, porque si es algo que yo he puesto, es una tesis, la tesis de la actitud natural, si yo lo he puesto ahí fuera, lo tengo que, digamos, depende de mí, es mi posición, yo lo he puesto, es mi creencia. Y si es una posición que yo he puesto, es una creencia que yo he creído, es un sentido que yo le he dado a esa pluma de estar ahí fuera de mí, pues depende de mí. Y por lo tanto, en lo que tiene de realidad, lo pongo entre paréntesis. Vale, este es el sentido frecuente de la palabra realidad. Mucha gente, si tú le preguntas por ahí en la cafetería a alguien qué es realidad, pues lo que está ahí fuera de mí. Pues de esto es lo que estamos hablando. Lo que no está dentro de mí, lo que está fuera. Lo que lo he puesto, le he dado ese sentido de estar fuera de mí, de estar ahí puesto fuera. No nos compliquemos más. Pero es eso que viene de la filosofía medieval, moderna, Kant, es posición, es algo que yo he puesto ahí, lo he afirmado, lo he creído, le he dado el sentido de estar fuera. Bueno, y esto es lo que Husserl dice, bueno, pero esto depende de ti, tú lo has puesto, ponlo entre paréntesis porque vamos a ver cómo lo pones, vamos a estudiar la vida, digamos, de dónde surge todo eso, vamos a estudiar el surgimiento de esa tesis sobre la realidad. Vale, este es un sentido de realidad y está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es lo que hay que poner entre paréntesis, porque es algo que yo he creído, es una creencia, una tesis mía.
¿Qué sucede? Bueno, y con eso vamos a decir algo sobre el origen de la filosofía de Zubiri. Es decir, la pregunta es, ¿a esto qué es lo que Husserl muchas veces llama realidad? No solo esto, pero muchas veces a esto llama realidad. ¿Esto qué es lo que la filosofía tradicionalmente ha creído? ¿Se le puede aportar algo más? ¿Hay algo más? Bueno, tenemos que ir así un poco rápidamente, pero creo que algunos habéis recibido un artículo, ¿no?, sobre el surgimiento de la realidad. Bueno, si no, pues se puede compartir. Digamos, hay una cuestión de entrada histórica. Zubiri, cuando era joven, antes de ir a estudiar a Alemania, en los años 20, cayó en sus manos la tesis de habilitación de Heidegger. Y la tesis de habilitación de Heidegger es algo que los heideggerianos no se suelen molestar en leer, por lo menos no la citan. Yo a veces sospecho que no la han leído, pero a lo mejor es que la han leído y no les ha parecido relevante. La tesis de habilitación de Heidegger es una tesis sobre Duns Scotus. Un poco fallida porque él analizó unos textos que en aquella época se atribuían a Duns Scotus y no eran de Duns Scotus. Bueno, entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, sí tiene relevancia porque esos textos, de quien fueran, parte de ellos eran de Duns Scotus, pero otros parte eran de Tomás de Erfurt. Él los lee haciendo lo que se podría llamar, él mismo llamaba una repetición, una Wiederholung, es decir, un volver a leer esos textos para, digamos, repitiéndolos, apropiarme de lo que pueda apropiarme como verdadero. También se puede decir, Heidegger lo hace después, una lectura fenomenológica de un autor. Heidegger hizo muchas relecturas fenomenológicas de Aristóteles en los años 20. Entonces, yo tomo ese autor y lo examino críticamente, un poco lo que decíamos antes, en ese espíritu de colaboración para ver cómo puedo, digamos, de alguna manera rehacer lo que él pensaba, meterme en sus zapatos y entender lo que él entendía hasta cierto punto, ¿no? Entonces, lo que él hace, la tesis de Heidegger con Duns Scotus, bueno, son varias cosas, pero Heidegger viene a decir, este Duns Scotus en realidad era un fenomenólogo. Este Duns Scotus no estaba hablando de las cosas como son en sí mismas, estaba hablando de la experiencia nuestra de las cosas. Y este Duns Scotus, al hablar de la experiencia nuestra de las cosas, estaba yendo más allá del modo medieval de pensar sobre la realidad. ¿Por qué? Porque Duns Scotus, en la interpretación de Heidegger, no entiende la realidad como lo que está fuera de mí. No entiende la realidad como extra animam, sino que entiende la realidad como, digamos, como aquello que está dado de forma inmediata en su unidad, como aquello que tiene una especie de permanencia y de incluso como resistencia. Es decir, entiende la realidad, nos dice, fenomenológicamente, no como lo que está fuera de mí, sino como un carácter de las cosas que están dadas para mí. Y esto dice Heidegger en general, tanto para la realidad de los números como para la realidad de este vaso de agua. Es un carácter que tienen las cosas en mi experiencia. Y por lo tanto, dice Heidegger, años 20, su tesis de habilitación, la realidad no es extra animam, no es algo que está ahí fuera. Y además, Heidegger, para justificar esto, esa era su tesis de habilitación. Heidegger era discípulo de Husserl. Husserl le pagó la publicación de la tesis. Se sentía Husserl identificado con lo que Heidegger estaba haciendo, aunque Husserl no trabajaba de esa manera, con este tipo de Wiederholungen, pero en ese espíritu fenomenológico, Heidegger cita a Husserl. ¿Y qué cita de Husserl? Es que en Husserl hay, por ejemplo, la tesis de que
de que las cosas me son dadas con un carácter de leibhafte Selbstheit. Leibhafte Selbstheit, o sea, como de mismidad corpórea, ¿no? Los traductores, creo que bien, suelen decir, se me dan en persona. Se me dan en persona. Eso está en Ideas de Husserl. Y hay, digamos, otros lugares en Husserl donde Husserl dice, las cosas se me dan en la percepción como reales, en el sentido de dadas por sí mismas, selbstgegeben, o, dice Husserl, incluso in persona, usando una expresión latina, ¿no? Se me dan en persona. Esto, Heidegger lo cita, alguna de estas afirmaciones de Husserl, para decir, también en Husserl hay esto, el hecho de que las cosas me están dadas en su mismidad física, en su mismidad en persona, en su mismidad corporal, Leibhaft, ¿no? Leib es cuerpo. Se me dan esto es lo que Heidegger entiende que está haciendo, que hizo Duns Scoto en esos textos, es decir, entendió la realidad como algo dado en la experiencia y que dice, en algunas partes en Husserl se ve esto también. Vale. Démonos cuenta de una cosa muy importante. Tenemos entonces en Husserl dos sentidos de realidad. Uno es la realidad como posición, la realidad como creencia, la realidad como tesis, de que les doy a las cosas el sentido de estar ahí fuera, sería el sentido, podemos decir, tradicional, medieval, moderno de realidad. Pero tendríamos en Husserl también esta descripción de que las cosas se me dan en persona. Wirklich en alemán, wirklich es la palabra para real, Wirklichkeit es realidad, pero wirken en alemán es efectuar, ¿no? Se me dan, digamos, actualmente, ¿no? Como en acto, en ese sentido de que están delante de mí en persona, ¿no? Y a eso también le llama Husserl. No lo llama realidad, pero sería algo que Heidegger entiende que es otro sentido de realidad. El que las cosas se ven en persona. Porque ese sentido, digamos, yo puedo hacer toda la reducción fenomenológica que quiera, pero no puedo anular este sentido de realidad, porque es un sentido fenomenológico de la realidad. Es la realidad tal como está en la experiencia. En la experiencia está dada en persona, y puedo poner entre paréntesis todo lo que quiera del mundo, pero las cosas se me dan así, con esa mismidad corpórea, con esa leibhafte Selbstheit, ¿no? Se me dan así, en su mismidad. Es otro sentido de realidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues Zubiri queda fascinado con esta obra y además queda fascinado porque Heidegger en esa obra promete que va a seguir investigando, que va a elaborar una metafísica. Entonces tenemos joven Zubiri, años 20, Heidegger va a elaborar una metafísica con esta idea de realidad. Idea fenomenológica. Zubiri ha hecho su tesina de licenciatura en la fenomenología, sobre la fenomenología de Husserl, y le interesa ese aspecto, obviamente, de la filosofía de Husserl, porque resulta que ahora que desde un punto de vista fenomenológico no solo tendríamos objetividad, sino que tendríamos realidad. Objetividad la tienen todos los números o digamos, los contenidos de la lógica son objetivos, pero otra cosa es, digamos, la realidad de las cosas sensibles, la realidad sensible, digamos, en algún momento Heidegger dice la realidad real, para subrayar, bueno, pues este aspecto de la cosa que se me da en sí misma en la experiencia, con independencia de lo que sea más allá de mi experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues Zubiri queda a la espera. Años 20,
y en el año 27, fijaos, cuando a veces se dice, cuando se hacen etapas de Zubiri, se dice la etapa ontológica, la etapa fenomenológica, la etapa objetivista, se hace una serie de etapas en la obra de Zubiri, yo creo que están bastante mal hechas o que en general no se pueden hacer bien de los autores, porque los autores hay continuidad, no solo hay diferencia. Y bueno, en fin, lo que podemos decir es, ya en los años 20, Zubiri está interesado por la realidad. No hay que esperar a los años 60 o cuando se quiera. Bueno. Segundo, Zubiri queda a la espera, pero entonces llega Ortega, le regala a Zubiri un ejemplar de Ser y Tiempo. Ha salido Ser y Tiempo en el año 27, sale a principios del año 27. Entonces Zubiri lee Ser y Tiempo esperando que sea esa prometida filosofía de la realidad. Zubiri entiende la palabra metafísica como filosofía de la realidad, no es el más allá ni cosas de estas, es filosofía de la realidad. Entiende que Heidegger tal vez ofrece ahí esa filosofía de la realidad. Y Heidegger retoma el tema de la realidad. Heidegger dice lo que es absurdo es que el escándalo de la filosofía no es que no haya podido probar la realidad, es que se le siga pidiendo pruebas de la realidad, porque, dice Heidegger, porque es que estamos abiertos, lo propio del Dasein es estar abierto a la realidad, es su éxtasis, su apertura, ¿no?, hacia algo que no es él mismo, el existente humano. Y por lo tanto, Heidegger dice, no, esto no es ni realismo ni idealismo, sino que es otra cosa lo que estoy proponiendo, ¿no? Lo que nos muestra el análisis de la vida humana fáctica, de la existencia humana fáctica. Y desde ese punto de vista hay que hacer, dice Heidegger, una phänomenologische Charakteristik der Wirklichkeit, una caracterización fenomenológica de la realidad. Y bueno, pues ahí la ofrece o la esboza en Ser y Tiempo. ¿Y cómo es esta caracterización fenomenológica de la realidad en Ser y Tiempo? Bueno, Heidegger dice, retoma lo que ya había descubierto en su tesis, es decir, la realidad no es el extra animam, no es lo que está fuera, si es una descripción fenomenológica, no es una creencia, no es una posición, es algo que está dado en la experiencia, y si es algo que está dado en la experiencia, ¿cómo está dado? Pues Heidegger dice, sí, han contribuido a esto decisivamente Dilthey y Max Scheler. ¿Veis? Es una tarea colectiva. ¿Y por qué han contribuido decisivamente estos hombres que están de alguna manera en el ámbito de la fenomenología? Porque han entendido la realidad como resistencia, Widerstand, como resistencia. Claro, al entender la realidad como resistencia, es de lo que estábamos hablando, de la realidad tal como está dada en la experiencia. La realidad tal como está dada, no como una creencia de un sentido que doy a las cosas de estar fuera de mí y que entonces depende de mí, que entonces lo puedo poner entre paréntesis, sino la realidad como algo que está dado en la experiencia. Y como resistencia. Y dice Heidegger, esto es una contribución, esto es un avance, porque esto es describir fenomenológicamente lo que es la realidad. Entonces, en este segundo sentido de realidad que hemos dicho. Pero, dice Heidegger, esto es insuficiente. ¿Y esto es insuficiente por qué? Porque no han atendido suficientemente al modo como la realidad se le da al Dasein. Solo han atendido a ese aspecto de resistencia, pero ¿resistencia para quién y en qué maneras? Entonces es donde aparece todo lo que más popular de Heidegger, de la Zuhandenheit o Vorhandenheit, lo que está a la mano o lo que está delante de la mano, el trato que tengo con la pluma cuando estoy escribiendo, no me fijo en la pluma, me fijo en lo que estoy escribiendo, es un trato distinto de cuando la pluma se estropea o se acaba la tinta y entonces tengo que ponerle tinta, tengo que reparar la pluma, lo que sea, ¿no? Que entonces es un trato delante de mí objetivante. Y ahí entonces Heidegger empieza a tratar de pensar fenomenológicamente
que es la realidad para el Dasein, la realidad tal como aparece en la sorge, en la cura, en el trato del existente humano con el mundo. Y ahí es un poco ambiguo, la verdad, porque a veces adscribe más la realidad a la Vorhandenheit y a veces la entiende en general como propia de los dos modos de darse las cosas, pero no nos interesa eso, sino lo que yo diría es que Zubiri en ese momento le parece insuficiente. Zubiri sospecha que sí, que el gran descubrimiento de la fenomenología, nos lo dice Husserl, es que hay una correlación entre lo que se da y el modo de darse. Y yo no diría que Zubiri quiera renunciar a eso, pero lo que me parece es que para Zubiri es insuficiente pensar la realidad en función del modo de darse, porque la realidad la tendría, digamos, este vaso de agua, sea como sea el modo que yo trate con ella. Sería algo más universal, más básico, más elemental, que aparecería en todos los modos en los que yo trato con el vaso de agua. Sea que los tome o con la pluma, sea que la tome como algo, digamos, a la mano o algo delante de la mano, puedo tratar de ella de distintas maneras, pero siempre tiene ese carácter de realidad. Entonces a Zubiri le parece insuficiente. Y entonces Zubiri, antes de ir a Alemania, antes de lo que algunos llamaban la etapa ontológica, que sería a partir del año 28, que se va a Alemania, da un curso sobre Aristóteles. Ese curso se nos ha conservado solamente por los apuntes de una estudiante y han aparecido en la Biblioteca Municipal de Barcelona. Y ahí, en ese curso sobre Aristóteles, Zubiri propone una hermenéutica de la realidad. Que la hermenéutica de la facticidad de Heidegger, en lugar de ser una hermenéutica de la vida concreta, caída, si se quiere, del Dasein, comienzaría por ser la facticidad de las cosas. ¿Por qué? Porque Heidegger estaba haciendo lecturas fenomenológicas de Aristóteles en esta época, pero Zubiri también hace la suya. Y su lectura fenomenológica de Aristóteles, es decir, lo que Aristóteles llamaba la usía, que se suele traducir en castellano por sustancia o entidad. ¿Qué es la usía? La usía no es, sabéis, en griego, usía es el abstracto del participio presente del verbo ser. Participio presente del verbo ser es on, usa on, ¿no? O sea, el ente. Y entonces el abstracto de on, usa on es usía. O sea, si lo traducimos por ente, es la entidad. Y la entidad se podía interpretar como y así lo hace muchas veces Heidegger, como la Seinheit, es decir, como la siendidad, como el carácter de ser. Zubiri dice, no hay que hacer esta lectura puramente, digamos, gramatical de la usía, como el abstracto del participio presente, sino que la usía, en griego, por ejemplo, usía significaba, si habéis leído la parábola del hijo pródigo, la usía es aquello que el hijo pródigo le pide a su padre, que le dé la usía, la herencia. Usía, la herencia, la estancia, los bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que le daba suficiencia al griego para ser autónomo. Digamos, la mentalidad griega es, bueno, el esclavo pues vive para otro. Lo que le da al libre la posibilidad de ser libre es que tiene usía, que tiene hacienda, que tiene unos bienes que le permiten autonomía. Bueno, esto, traducido a términos ontológicos o a términos metafísicos, sería, la usía es esa autonomía, esa suficiencia que tienen las cosas, digamos, para ser ellas mismas. Y esto es algo que sería lo que a veces se ha traducido por sustancia,
pero que Zubiri ya en esa época empieza a traducir por sustantividad. Es decir, las cosas, este vaso de agua, las cosas se me dan como algo sustantivo. Como algo sustantivo. Claro, uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre sustantivo y sustancial, entre sustancialidad y sustantividad? Hombre, a ver, en castellano es lo mismo, o sea, etimológicamente es lo mismo, vienen de sub, ¿no? y estancia. Vale, la etimología no hace una diferencia, pero cuando decimos en castellano que algo es sustantivo, lo que estamos diciendo es que es autónomo, que es suficiente, que es, bueno, puedo decirlo con una palabra más, que es de suyo lo que es, por sí mismo. Vale, entonces, ¿qué es lo que hace Zubiri en esta época? Bueno, pues, de nuevo, emplea a Aristóteles. Démonos cuenta, no es el Aristóteles latino, no es el Aristóteles de la escolástica, es el Aristóteles que están usando Brentano, Trendelenburg, bueno, Trendelenburg, que es el maestro de Brentano, que es el maestro de Kierkegaard, que es el maestro de Marx. Ese Aristóteles que estaban usando en esa época, que es el Aristóteles que se ha hecho la edición crítica griega en la Academia Prusiana de las Ciencias, ese Aristóteles que el mismo Hegel decía, esto es el autor más que se le ha atribuido las tesis opuestas, no es el Aristóteles latino, es el Aristóteles griego, ¿no? Y entonces, lo que Zubiri estaría diciendo es, en este griego, en este Aristóteles griego, hay ese descubrimiento de la realidad como sustantividad, de la realidad como esa suficiencia, esa autonomía que las cosas presentan en la experiencia misma. Es decir, Zubiri de alguna manera está realizando aquello que Heidegger le ha hecho ver en su tesis de habilitación, la realidad como algo dado en la experiencia, la realidad no como algo que está extra animam, sino la realidad como algo que está dado, que pertenece a la experiencia, la realidad, por lo tanto, en un sentido que no es susceptible de ser anulado en la epogé, porque es algo que pertenece a la experiencia misma. Entonces, la realidad que no es posición, no es lo que está ahí fuera, no es creencia, sino que es un carácter de lo dado en la experiencia. Heidegger le ha llevado por ahí, pero a Zubiri le sigue pareciendo que la posición de Heidegger, digamos, hace depender la realidad de la subjetividad, en este caso del Dasein, y la sospecha es que para Zubiri es que eso es insuficiente. Mientras que en Aristóteles encuentra, en una lectura fenomenológica de Aristóteles, encontraría que la usía es esa sustantividad, eso que está dado inmediatamente en la experiencia, y que entonces es propio de toda realidad. ¿De toda? No es propia de, eso no quedaba claro en la tesis de habilitación de Heidegger, en Escoto, digamos, no es propio de los números, dice Zubiri en esta época, no es propio de las realidades matemáticas, no es propio de las realidades lógicas, ellas son objetividades. ¿Y por qué son objetividades? Porque carecen de dinamicidad, carecen de cambio. Lo que diferenciaría a las realidades físicas sería su carácter dinámico. Están en cambio. El tiempo no es su descripción, digamos, en un sistema de coordenadas, sino que el tiempo es algo que pertenece a las cosas mismas en cuanto que están en cambio. Y eso sería lo que distinguiría la realidad, en todo el tema aristotélico de la potencia y todo eso, sería lo que distingue la realidad física de las objetividades de la ciencia de las matemáticas que son atemporales, ¿no? de la lógica de las matemáticas que son atemporales. Bueno, a lo que voy es que podemos ver todo esto en lugar de verlo como heterodoxias frente a la posición ortodoxa de Husserl o malentendidos de gente que no tiene ni idea de lo que Husserl estaba diciendo. Podemos verlo más bien como eso que Husserl quiso, y después vamos a ver dónde están las diferencias y dónde está lo que tal vez para Husserl era inaceptable, pero lo podemos ver como ese, digamos, trabajo colectivo en la experiencia misma, donde
Husserl ha visto algo, las cosas dadas corpóreamente, y lo ha dicho casi de paso en sus obras, en ideas, en investigaciones lógicas, que las cosas se me dan en persona, etc., ¿no? Donde Heidegger ha mostrado que eso estaba ya en un autor medieval, en su interpretación de ese autor medieval, si se quiere, pero estaba ya en un sentido fenomenológico entonces, porque entonces la realidad no significa lo que está fuera, sino un modo de las cosas en la experiencia. Y Zubiri lo que está diciendo es, eso tiene que ser propio de toda cosa, digamos, tiene que ser algo así como un trascendental, Zubiri iba a decir una formalidad, de toda experiencia de las cosas, y con independencia de que yo esté tratando con ellas de una manera o de otra. No es que desaparezca la correlación entre lo que se da y el modo de darse, pero esto sería un modo de darse universal, por así decirlo. Sería algo que Zubiri dice es propio de la sensibilidad, es propio del sentir, y es un carácter universal del sentir humano. Bueno, con esto vamos esbozando ¿qué? Bueno, pues creo que podemos esbozar que más allá de que yo soy de este autor o yo soy del otro o de ese tipo de cosas, lo que podemos esbozar es que fenomenológicamente nos aparece un sentido de realidad, ¿vale? Que se ha recibido de la historia de la filosofía, que es la realidad como lo que está ahí fuera, como creencia, como posición. Tenemos otro sentido de realidad, la realidad como lo que está dado, como ese modo de darse las cosas, en las cuales las cosas, y ya podemos, si se quiere, decir algo más de lo que se está... Las cosas, este vaso de agua me está dado, digamos, como realidad, ¿en qué sentido? Como realidad en el sentido de que yo experimento el vaso de agua como algo radicalmente otro de que yo lo experimente. Entonces, uno puede decir, bueno, eso es la objetividad. Esa es la objetividad de la que ha hablado la filosofía moderna, de la que habla la fenomenología. Yo lo constituyo como vaso de agua y eso es la objetividad para un sujeto, que lo constituye como vaso de agua. Le da ese sentido de ser vaso de agua. Y bueno, y con esto estamos ya yendo un poco más allá del Zubiri de los años 20, 30. Estamos yendo al Zubiri de casi final. Digamos, sí, una cosa es Zubiri maduro, una cosa es que yo esto lo capte, Auffassung en alemán, yo lo capte como un vaso de agua, le doy el sentido de ser un vaso de agua. Y claro, si le doy el sentido de ser un vaso de agua, no le doy el sentido de ser un micrófono, ni le doy el sentido de ser yo, ni de ser una pluma. Es decir, en esa captación de sentido se constituye una objetividad y se constituye entonces también una alteridad de que esto no es esto y que esto no soy yo, por supuesto. Que hay una radical diferencia entre yo y el vaso de agua. Eso es lo que hace, si se quiere, ese momento de darme cuenta, de captar el sentido de que esto es un vaso de agua. Y eso es perfectamente correcto, y eso es objetividad. Pero démonos cuenta, esa objetividad es para mí. ¿Por qué? Porque es un vaso de agua para mí, porque tiene una función constructa en mi vida, donde en mi vida es importante el agua y la bebo no con la mano, sino en un vaso. Eso tiene una función constructa en mi vida y entonces en mi vida esto es un vaso de agua, funciona como un vaso de agua. ¿Es alteridad? Sí, pero es una alteridad para mí. ¿Vale? Es una alteridad referida a una forma de vida y un sujeto que, como dice Husserl, hemos aprendido a kennenlernen, hemos aprendido a conocer. Es un proceso donde esto forma parte de mi vida como un vaso de agua. Vale, eso es una parte. Pero lo que Zubiri trata de decir es algo más. Es que si yo analizo, digamos, cada una de los contenidos sensibles de este vaso de agua y los tomo por aparte, porque yo constituyo este vaso de agua a partir de unos contenidos sensibles que, bueno, pues son ciertas formas, ciertos frío, ciertos colores, y de ahí pues lo constituyo como vaso de agua. Tal vez lo que tiene es
tequila, pero yo lo he constituido como un vaso de agua, pongamos por caso, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? De unos datos sensibles, de unos contenidos sensibles. Zubiri lo que dice es, si yo tomara uno de esos contenidos sensibles por sí mismo, con independencia de que yo lo haya integrado, lo haya constituido como un vaso de agua, ese contenido sensible por sí mismo, esos análisis, ¿no? Tiene una característica que va más allá de que sea algo que funciona en la constitución de un vaso de agua para mi vida, que es el hecho de que ese contenido sensible, ese brillo, ese frío, en mi experiencia, en mi aprehensión, se da, pero es más neutro decir queda como algo que le trae sin cuidado que yo lo esté usando para la constitución de un vaso de agua. Queda como algo que no es otro para mí, sino que es otro sin más, es radicalmente otro. Yo creo que a veces puede ayudar para entender esto decir que la realidad es alteridad radical. Zubiri, tal vez haciendo un poco de sarcasmo casi, pues dice lo que tienen los animales es objetividad, porque las cosas funcionan como, lo que podemos saber fenológicamente un animal, o sea, es una reconstrucción, pero las cosas funcionan para el animal como señales de respuesta y entonces son parte integral de su sentir, de su forma de vida. Son otras, digamos, moderadamente otras, porque son otras como estímulos para una respuesta. En cambio, en el ser humano, las cosas funcionan, quedan no solo como vasos de agua, quedan como radicalmente otras, como algo que si yo desapareciera, si yo muriera, si todos nos fuéramos de aquí, seguiría estando ahí como real. Algo que si toda la cultura nuestra desapareciera y viviéramos dentro de millones de años y no supiéramos lo que es un vaso de agua, seguiría estando como real, aunque no lo constituyéramos como vaso de agua. Como algo que le trae perfectamente, sin cuidado, que yo me haya ido por millones de años y haya vuelto después. Sigue siendo real, aunque no lo constituya como un vaso de agua y aunque no tenga ya ninguna función constructa en mi vida. Eso es lo que quiere decir realidad, digamos, alteridad radical, podemos traducirlo así, alteridad radical. Bueno, en la experiencia. Entonces tenemos la realidad como creencia, como posición, como lo que creo, lo que está ahí fuera, la realidad en la experiencia. Pero hay en la obra de Husserl otro sentido de realidad. El segundo se puede decir que está incoado en Husserl. Heidegger utiliza a Husserl para justificar eso que encuentra en Duns Scotus. Pero tercero, hay otro sentido de realidad en la obra de Husserl, que es la realidad como aquello, digamos, que es el resultado de la constitución intersubjetiva del mundo, y que es algo así como un proceso infinito del mundo que vamos constituyendo intersubjetivamente, que claro, al final es el mundo en el que estamos, ¿no? Y que es un proceso siempre abierto, inacabado, como la razón en Zubiri. Bueno, ese sería el tercer sentido de realidad que se constituye histórica intersubjetivamente. Entonces, propuesta, ¿no? Propuesta de trabajo para lo que nos queda, y ya no aburrirles más. Propuesta de trabajo sería, uno, bueno, hoy entiendo aquí por el programa que tendríamos un tiempo de receso, después de trabajo en equipos de los estudiantes para elaborar comentarios o formular preguntas, y después un diálogo con el expositor. Esto sería para hoy, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer mañana? Pues mañana yo creo que podemos tratar de preguntarnos si hoy nos hemos preguntado por esto que hemos llamado realidad y los distintos sentidos que puede tener esa expresión, hablando fenomenológicamente desde la experiencia. Segundo, mañana podríamos hacer algo sobre esto que hemos llamado subjetividad, el yo, el Dasein. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo conocer eso? ¿Qué tipo de conocimiento tengo de eso? Y yo propondría hacerlo de una manera crítica, donde se ven las dimensiones éticas y políticas del asunto. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es analizar el discurso del rectorado de Heidegger y la reacción de Zubiri al mismo.
y la reacción de otros fenomenólogos al mismo. Hay dos reacciones. La reacción que yo conozco más cercana al discurso del rectorado de Heidegger es de Zubiri, que es en el mismo año, en el verano, el año 33. ¿Sabéis? El discurso del rectorado es cuando Heidegger, rector nazi, hace su discurso de entrada en la universidad. Bueno, y lo que eso, la sacudida que eso significa para sus colegas o discípulos y las reacciones que hay. Porque la otra reacción, ya un poco después, es de Levinas. Bueno, y ahí podríamos ver esos aspectos políticos, sociales, éticos de la fenomenología y también, al hilo de eso, preguntarnos por la subjetividad. Y después, el tercer día, podríamos hablar de la intersubjetividad, que a lo mejor no es la mejor palabra para describirlo, esta de intersubjetividad. ¿Qué es eso de una constitución colectiva del mundo? ¿Qué es eso de que, bueno, a veces hay modas, el nosotros? ¿Qué es eso del nosotros? ¿Qué es eso que incluso los etólogos nos dicen es lo que distingue a la especie humana de las demás especies conocidas? Que podemos ponernos en modo nosotros, que podemos ponernos en los zapatos del otro y preguntarnos por cómo se hacen las cosas, viendo nuestro actuar a vista de pájaro, ¿no? ¿Qué es eso del nosotros y qué acceso tenemos a ello en la experiencia primera, ¿no? Y cómo todo eso es, digamos, enormemente importante para nuestro mundo, ¿no? Bueno, esto sería un poco el plan de trabajo.